para empezar con la clase del día de hoy. Y ya que hemos definido el valor medio, ahora vamos a definir el valor eficaz. El valor eficaz es otra característica especial que tienen las senoides, ¿sí? ¿Y cuál es la definición? Nos dice que es el valor eficaz o el valor RMS, y la definición es esta. Es la raíz media cuadrática, ¿sí? Y ahí nos habla por sus siglas en inglés, que son root mean square, ¿no? ¿Qué quiere decir? En definición, mi inglés ahí, voy a poner acá, para irle señalando. Ya. Entonces, por sus siglas en inglés, teníamos aquí root mean square, ¿no? O sea, estamos hablando de la raíz media cuadrática. ¿Qué dice la definición? Dice que es la media cuadrática de los valores instantáneos durante un periodo de tiempo completo, ¿sí? Si recordamos la clase anterior, decíamos que el valor medio era la media algebraica de los valores instantáneos de esta señal que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y pues básicamente se anulaba. Pero ahora ya no es la media algebraica, ahora es la media cuadrática. ¿Qué cambia eso? ¿Cómo se interpreta esa definición? Bueno, vamos a ver cómo se interpreta. Asimismo, el trato para obtener el valor eficaz es resolviendo una integral. Pero como hablamos de la media cuadrática, tenemos 1 entre el periodo, tenemos la integral de 0 a ese periodo de ¿cuál? De esa señal que vamos a tratar, en este caso de esa señal sinusoidal que va a estar variando en el tiempo y que es periódica, ¿no? Esta es la señal que vamos a analizar, que básicamente es una señal sinusoidal, ¿sí? Pero con la diferencia que va a tener que elevarse al cuadrado y vamos a tener que obtener la raíz cuadrada. Entonces, esta integral traduce matemáticamente lo que está escrito aquí, ¿no? Media cuadrática de los valores instantáneos durante un periodo de tiempo completo. ¿Qué significa esto? O interpretación matemática, esta integral que acabamos de ver ahora. Entonces, reemplazando con la señal sinusoidal que tenemos, que es BM seno WT, entonces BM tendremos que elevarlo al cuadrado, porque recuerden que es el cuadrado, el seno cuadrado también lo tendremos, el seno tendremos que elevarlo al cuadrado también, y reemplazamos, ¿no? Entonces ahora sí, nos vamos a disponer a integrar. Sin embargo, cuando integramos señales sinusoidales al cuadrado, no es tan fácil, ¿no? En la definición matemática. Por eso he utilizado una identidad trigonométrica. Esta identidad trigonométrica me dice que el seno cuadrado de WT es igual a 1 menos coseno de WT entre 2, ¿sí? Entonces, hay que ocupar esta identidad trigonométrica para poder resolver la ecuación. Y lo mismo, el argumento está aquí, WT, y tenemos que integrarlo con respecto a T, entonces tendremos que agregar W, pero si agregamos, tenemos que dividir lo que tenemos acá, ¿no? Reemplazamos esa velocidad angular, recuerden que era 2pi entre T, se va, y reemplazamos la identidad trigonométrica, y vamos a poder ahora sí integrar tranquilamente esta función que me queda. BM al cuadrado sobre 4pi, porque este 2 sale afuera y sale a multiplicar, ¿sí? Entonces aquí se convierte en dos integrales, que es de 0 a t de WT menos de 0 a t del coseno de 2WT. Aquí vuelve a pasar lo mismo, aquí tengo 2 en el argumento, si tengo 2 tengo que multiplicar acá por 2, pero si multiplico, divido, ¿no? En matemáticas siempre hay que, si multiplico, tengo que dividir para no alterar la ecuación, ¿sí? Resolviendo me queda esto, ¿no? La integral de dWt es WT, y la integral del coseno de 2WT es el seno de 2WT, ¿sí? Y vamos a tener que evaluar
de 0 a t. Pero recuerden que t es el periodo, es decir, es 2pi. Entonces aquí es 0, pi y 2pi. Evaluando esto, ¿sí? Y reemplazando, nos queda que el valor eficaz es igual a ¿qué? A ese el valor de esa amplitud de esta señal, dividido entre la raíz de 2, y si yo divido 1 entre la raíz de 2, ¿cuánto es, Jessica, 1 entre la raíz de 2? 1. 1 dividido para la raíz de 2. ¿Tiene a la mano una calculadora? Sí. 1 dividido para la raíz de 2. 0,70. Ya, muy bien. 0,707, ¿no? Más o menos hay más decimales, ¿no? Entonces, usted bien puede escribir el valor eficaz de esta señal, ojo, de esta señal puede usted expresarla como el valor de la amplitud entre la raíz de 2 o multiplicarla por 0,707. Cualquiera de los dos puede ocupar. Y aquí va a pasar lo mismo que nosotros ya veníamos haciendo en el valor medio. Ya. Creo que hay un audio que no hay. Ya, ahí sí. Ya. Yes. Ya. Entonces, pero ustedes, como saben, yo aquí les he estado hablando en chino, ¿verdad? Porque ustedes no saben integrales todavía. Por lo tanto, lo mismo que en el valor medio, ya están aquí resueltas las integrales. Y como ustedes afortunadamente también ya tienen su guía y también pues les voy a pasar estas diapositivas, pues simplemente vale que se hagan un pequeño formulario. Y si yo tengo un pulso cuadrado, pues ya tengo resuelta el valor eficaz y tengo resuelto el valor medio a través de las integrales. Igualmente, tengo acá un pulso cuadrado, ¿sí? Diré una señal rectangular. Pueden ir escribiéndole para que al momento de realizar ejercicios sea fácil para ustedes, ¿no? Este le vamos a conocer como un pulso cuadrado. Ya, este le vamos a conocer como un pulso cuadrado. Esta será una señal cuadrática, la vamos a conocer así. O tal vez una señal rectangular. Esta de acá nosotros le vamos a conocer como una señal triangular. ¿Sí? Este de acá lo vamos a conocer como una señal diente de sierra. Yo, por ejemplo, puedo plantear algún enunciado y va a decir, encuentre el valor promedio, el voltaje promedio de esta señal diente de sierra, ¿no? Y estas dos últimas que tenemos acá, vamos a decir que es la señal de un rectificador de media onda. Y esta de acá será la señal de un rectificador de onda completa, ¿no? Ya les voy a poner antes de subir estas diapositivas estos nombres, pero para el día de hoy que vamos a hacer ciertos ejercicios, pues le tomen en cuenta, ¿no? Y este sería el rectificador de onda completa, ¿sí? Y ya tiene igualmente resuelto cada uno, ya tiene resuelto tanto el valor medio como el valor eficaz. Pero usted dice, ahí dice BRMS. Ah, ¿por qué? Porque así mismo como valor medio, yo podía decir valor medio, valor promedio o componente en directa, el valor eficaz también tiene sus sinónimos. Y estos sinónimos son valor RMS y si el otro era componente en directa, ¿qué creen que vaya a ser este valor eficaz? Si el otro era la componente en DC, ¿qué creen que será? ¿En AC? Correcto, ¿no? Esta es la componente en AC.
¿sí? Entonces, estos serían los dos sinónimos que nosotros podríamos plantear al nombre de valor eficaz. Yo le podría decir, encuentre el valor RMS, encuentre la componente en alterna, ¿sí? Entonces, pero ¿para qué utilizo o dónde utilizo? ¿Cuál es el objetivo, la definición? Ya vimos toda la definición matemática, pero ¿cuál es el objeto de análisis de saber el valor RMS o el valor eficaz? Bueno, hay algunos circuitos, sobre todo en electrónica de potencia, ¿sí?, que permiten controlar la cantidad de voltaje que yo suministro a un dispositivo, que me permite controlar, por ejemplo, la velocidad de un motor, que me permite controlar, por ejemplo, la luminosidad de un foco, ¿sí? No prendo y apago, como hicimos la práctica anterior, sino que ya controlo parámetros de velocidad, es decir, voy inyectando un poco más o menos voltaje según mi conveniencia. Entonces, para poder saber el rendimiento, o para yo poder establecer qué tan bueno o qué tanto le estoy suministrando a ese dispositivo, pues lo puedo analizar mediante el valor RMS, ¿sí? Por ejemplo, esta es la señal sinusoidal que nosotros tenemos, que conocemos habitualmente, ¿sí? Y digamos que esta señal, a través de la construcción de un dispositivo electrónico, ¿sí?, que, bueno, en la industria aquí se conoce, se lo hace con tiristores, y son circuitos bastante sencillos. Igual vale la pena analizarlo un poquito más matemáticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienen un nombre en específico, pero se me fue el nombre acá. Ya. Digamos que este es la señal sinusoidal y yo hice un circuito electrónico. Un circuito electrónico conocido normalmente como dimmer, ya me acordé, ¿no? Un dimmer, así se conoce electrónicamente. Y este dimmer me permite controlar la velocidad de un motor. ¿Sí? Me permite qué tan rápido o qué tan lento va a ir ese motor. ¿Sí? Para ello, ¿cómo funciona el dimmer? Va disparando, por ejemplo, aquí dispara en la mitad de la onda, ¿sí?, y entrega esta parte, ¿no? Hay algunos que rectifican toda la parte de abajo o también la mandan, ¿sí? Entonces, yo mando esta señal al motor. En vez de mandarle toda esta señal, ¿qué pasa si yo mandara esta señal sinusoidal completa? El motor va a girar más rápido, ¿sí? Y si por el contrario yo empiezo a suministrarle menos voltaje, por ejemplo, la señal que está acá le empiezo a suministrar al motor, va a ir menos rápido, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo empiezo a hacer o maniobrar esta señal y la hago mucho más pequeñita, pues va a ir mucho más lento si mando trozos más pequeños hacia mi motor, ¿sí? Pues básicamente esto es lo que hace un dimmer, ¿no? Ir controlando qué tanto de este voltaje está enviándose al dispositivo. Y una forma de determinar, pues, es establecer el valor RMS. Recuerden que la definición del valor RMS es una integral, es decir, integrar cada uno de estos puntos para saber qué tan eficiente está siendo mi dispositivo, ¿sí? Entonces, por ahí el valor RMS me sirve para obtener una ponderación, porque recuerden que cuando yo digo media, cuando yo digo la media de un circuito, yo siempre estoy haciendo alusión de que estoy sacando una ponderación o un promedio de algo, ¿no? Entonces aquí estoy sacando una ponderación de lo que le estoy mandando aquí. Estoy mandando toda esta señal, pero puedo sacar una ponderación. Yo diré 84 voltios, ¿sí? Eso estoy mandando aproximadamente, ¿sí? Por eso necesitamos conocer el valor RMS, ¿sí? Es un ejemplo. Otra cosa.
El valor RMS es el valor medido, ¿sí? Nosotros tenemos un toma corriente, ¿sí? Este es nuestro toma corriente, ¿verdad? Tenemos fase, neutro y tierra, ¿sí? Y si yo vengo con un multímetro y me coloco en paralelo a mi toma corriente con el multímetro, ¿verdad? Pongo acá una punta terminal por acá y pongo una punta terminal por el otro lado y pongo mi perilla del multímetro. ¿Sí? Pongo mi perilla del multímetro y voy a medir el voltaje y para ello tengo que medir el voltaje en AC. Tengo que poner la perilla en AC. ¿Sí? Entonces, esta señal, nosotros sabemos que esta es la señal que nosotros nos llega a la casa, es esta señal, ¿verdad? Y uno dice, ¿cuánto te llega a la casa? 110, uno dice siempre 110, ¿no? Pero yo, por ejemplo, aquí voy a plantear que la amplitud que está llegando a mi casa es 121 voltios, ¿sí? Entonces, el multímetro no puede leer este tope máximo, ¿sí? Porque recuerden que la señal oscila, está oscilando. Entonces, el multímetro no tiene la capacidad para detectar esas oscilaciones. Tendría que ser un dispositivo de alta sensibilidad para tener esas oscilaciones. Entonces, ¿qué hace el multímetro? Saca esa ponderada, ¿sí? De la señal que detectó ahí, saca la ponderada y por ende, cuando usted hace mediciones con el multímetro, obtiene valores RMS, ¿sí? Todas las señales que usted mide con el multímetro, usted no lee amplitud, que son estos 121 voltios. Usted lee un valor RMS, lee ese ponderado, ¿sí? Entonces, no sé si ahí les quedó un poquito más claro, por ejemplo, acá, también lee ese ponderado de lo que se le está mandando al motor, ¿sí? No sé si por ahí me hice entender o no me entienden. O sea, profe, ¿el dimmer es el que lee la señal o es el que suministra esos cortes de señal que están ahí dibujados? Ya, bueno, el dimmer es un dispositivo electrónico y que está compuesto por tiristores y por un potenciómetro, ¿no? Básicamente eso es lo que es un dimmer, ¿sí? El dimmer lo que hace, esta es la conexión de un dimmer, ¿no? Voy a poner aquí. Este era un ejemplo nomás de cuándo nos sirve, por ejemplo, el valor RMS para saber el ponderado de lo que estoy mandando a una carga, ¿no? Por ejemplo, aquí está el motor, ¿no? Les voy a dibujar acá abajo, ¿no? Bueno, ya estamos acabando las clases teóricas para poderles dar clases en la pantalla, ¿no? Básicamente esto es un dimmer. Viene un SCR que tiene un control de disparo, un circuito de disparo y en sus terminales se encuentra un motor. Dije, disculpe, no se ve lo No se ve lo que estoy escribiendo allá. Bueno, que ya miré. voy a tener que borrar aquí un poco, ¿no? Bueno, voy a borrar, ¿no? Un poco acá para poder dibujar cuál es un dimmer. Bueno, el punto no era que era un dimmer, sino qué hacía o para qué quería yo saber qué era el valor RMS de ese dimmer, ¿no? Pero a ver, voy a dibujar aquí, ¿no? Porque este hay que dar otra clase para que puedan entender este, pero bueno, más o menos así, ¿no? Este es el motor. Y lo conecto por acá con un potenciómetro. Aquí normalmente se pone un capacitor cerámico para atenuar y por acá hay 110 voltios de corriente directa. Entonces esto es básicamente un dimmer, ¿no? Que utilizando un potenciómetro, un capacitor y un SCR, que es un tiristor, puedo controlar el flujo de corriente en ese motor para que gire más rápido
o para que gire más lento, ¿sí? Pero ¿cómo puedo medir yo la capacidad de que estoy enviando más rápido o más lento? Lo puedo establecer mediante una ponderación, ¿sí? Porque al motor le está llegando esto. Esto le llega al motor, digamos que yo tenía la señal sinusoidal y controlé. Aquí tengo los 110, ¿no? Tengo esta señal sinusoidal, ¿sí? Pero mediante esta perilla logré enviar a mi motor, simplemente le envío esto. Esa misma señal sinusoidal no se la mando enterita, se la mando así por partes, ¿no? Bueno, el SCR no conduce en negativo. Entonces le mando solo ahí. Solo este poquitito. De toda esta señal, solo le mando eso. Entonces yo quiero saber qué tan eficiente o qué le estoy mandando a ese motor, pues puedo encontrar el valor RMS para saber la ponderación, ¿sí? Porque recuerden, la definición del valor RMS era analizar la señal de 0 a su periodo t, es decir, yo voy a tener que analizar de 0 a mi periodo. Voy a tener que analizar la integral de esta señal, ¿sí? En este tiempo que está aquí, ¿sí? Y gracias a la integral yo puedo saber la ponderación de cuánto realmente le estoy enviando al motor, ¿sí? Integrar es integrar todos los valores y sacar una ponderación. Por eso es la definición matemática. O sea, unirlos a todos en una sola. Reunirlos, sí. Como que sumo y voy a sacar el promedio del curso, ¿no? Sumo toditos y saco el promedio, ¿sí? Pero acá es un tipo de promedio para el análisis de corriente en alterna. Sumo todo lo que le envié. Envié esto, aquí mandé 0, 0, acá mandé otros valores, acá mandé otros valores, acá otra vez 0, 0. Y mediante esta integral, o mediante la fórmula ya resuelta, pude saber cuánto realmente le estaba llegando al motor. Sí, no sé si por ahí le eché un poco más de luz a la definición que estaba planteando con ustedes. Díganme, si está entendido o no está entendido. Este es el momento, ¿no? Bueno. Espero me hayan entendido, ¿no? ¿Y qué pasa o qué logro saber yo cuando mido qué es lo que realmente le estoy enviando al motor? ¿Sí? Esta señal de morado que le estoy enviando al motor y con ello estoy disminuyendo la velocidad, pues puedo saber qué tan eficiente está siendo mi dispositivo electrónico, mi dimmer, qué tan bueno está haciendo, y también puedo tener conciencia de qué le estoy dando a ese motor, ¿sí? Y de esa forma yo puedo ir diseñando, mejorando mi circuito, puedo tal vez estabilizar un poco más mi circuito, o simplemente estoy de acuerdo, me gusta, ya lo analicé, cumple con los parámetros de diseño que yo había requerido, entonces no hay problema, me quedo con eso, ¿no? Sí, no sé si por ahí hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas, continuemos. ¿Qué hora tenemos? A las 9:35. No son 9:30. ¿No son 9:30? No, mentira. No tengo acá la hora yo. Son las 9:10, Inge. 9:11. Faltan 25 minutos. 9:11. 9:10. Ya. Como no tienen preguntas, está todo entendido. Por resumen, No. el componente directo y la corriente alterna sirven para medir eficiencia y para poder controlar de mejor manera un dispositivo, ¿no? Para saber qué está haciendo mi dispositivo como tal. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios aquí en clase para entender un poquito más, ¿no? Para el punto de haber visto tantas definiciones ahí, pues, ¿qué vamos a hacer con ello, no? Vamos a ver el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Hay en la amplitud, fase, periodo y frecuencia de las siguientes senoides. ¿Qué me dice? El voltaje, voy a decir que es el voltaje en función del tiempo, es igual a ¿qué? A 12 por el coseno de 50t más 10 grados, ¿no? Voltios. Entonces yo le voy a pedir encontrar la amplitud, la fase, el periodo y la frecuencia.
A ver, vamos viendo. Por simple inspección lo podemos hacer. Ricardo, dígame, ¿cuál es la amplitud de esta señal? ¿Está Ricardo? Aquí estoy. Ya, Ricardo, ¿cuál es la amplitud de esta señal que vemos aquí planteada? A ver, ayúdele, Kevin. 12 cosmos. ¿Cuánto? 12 voltios. 12. Correcto. 12 volts, ¿no? Correcto. Gracias, Kevin. Por ahí también estaba casi Benjamín. Recordemos la definición de las características generales. Habíamos dicho que la función con respecto al tiempo era igual a que a la amplitud por el seno. Voy a poner el seno tal cual como le estudiamos. TWT más phi, ¿no? Más ese argumento. Más ese desfase, diré, ¿no? Muy bien. Entonces, BM, esto era BM, tal cual como vemos en la definición de acá abajo. ¿Cuánto es el valor de la fase? Vamos a ver, Benjamín, a ver, ¿cuánto es el valor de la fase? Ah, no, se nos está todas las cosas. En blanco ya. A ver, de la fase. Ujú. Y ahora la fase, ¿cuál es la fase? Ya, bueno, No. tal vez no. ¿Ya tiene la idea o no? No veo, no sé. Tantos números de Ya le voy a ayudar poniéndole ahí. ¿Cuál es la fase? 10 grados. Correcto, 10 grados, ¿no? Ese desfase que estaba ahí por simple inspección, ¿no? Gracias, Benjamín. Okay. ¿Qué más me falta encontrar? El periodo. A ver, ayúdeme, Richard. ¿Cómo sería el periodo de esta función? ¿Qué datos podría obtener para obtener el periodo? El tiempo, 50. ¿El tiempo? Sí, ¿Cuál es el tiempo? 50. Ya. 50 no es el tiempo, es la velocidad Angular. angular, correcto. W. ¿Ya? 50 es igual a la velocidad angular. Es decir, 50 radianes por segundo. Lo voy a poner acá arriba para tener eso. Conociendo esos 50 radianes por segundo, que es la velocidad angular, ahora sí puedo definir el periodo. ¿Qué dice Brian? ¿Podré definir el periodo conociendo esta velocidad angular? El periodo me dice. Uh-huh. T era el periodo, ¿verdad? Sí. Tenemos el tiempo. El tiempo es El tiempo. El periodo no es el tiempo. tiempo. El No tiempo es el tenemos. periodo, chicos. Ahí se están confundiendo. Recuerda que el tiempo es el periodo. El tiempo que toma en completar un ciclo era el tiempo y se medía en segundos. Entonces le estoy pidiendo calcular ese tiempo del que me hablan ustedes, ¿no? Que es el periodo. Ya, muy bien, Brian. Recordemos la fórmula que yo dije que la velocidad angular era igual a 2pi por la frecuencia o bien 2pi entre el periodo. ¿Sí? Ahora, sabiendo esta fórmula, ahora sí puedo encontrar el periodo. Vamos a ver, Ricardo, de nuevo. ¿Sí o no, Ricardo? El periodo, Sí, porque sí tiene el tiempo. ¿O no? Vamos a calcular el tiempo. Tiempo. El periodo se mide en segundos, ¿no? El tiempo no es un argumento como tal aquí en la señal, ¿no? No es una característica como tal. Así decirlo, solo tiempo. Ya, Ricardo, ¿cómo encontraría aquí el periodo? el periodo no es 1 sobre la frecuencia. Ya, pero ¿sé la frecuencia? No, No. ¿Me puedo valer de la fórmula que está escrita aquí? sí.
Ya, ¿cómo me quedaría? Despejando el periodo, ¿cómo me queda? A 2pi ¿Ya? por la frecuencia. Entre W. Sí, muy bien. ¿Sí? Ok, Ricardo, practicar un Falta, poquito ya les... la igualación, ¿no? Entonces yo igualé esta velocidad angular. Sí, decíamos que la velocidad angular podría ser igual a 2pi por la frecuencia, o bien podría yo decir que es igual a 2pi entre el periodo. ¿Sí? Entonces yo voy a ocupar que la velocidad angular es igual a 2pi entre el periodo y voy a despejar el periodo, que es lo que me interesa. Y me queda igual a 2pi entre la velocidad angular. Entonces ahora sí, ya reemplazo. Santiago, ¿cómo me queda aquí reemplazado? 2pi sobre 50. Correcto. ¿Y cuánto le sale eso? En este caso, pueden trabajarle en normal o en radianes, sí, pero cuando ustedes estén trabajando en radianes, recuerden que aquí tienen un dato de radianes por segundo, es mejor trabajar en radianes la calculadora, ¿no? No siempre le va a arrojar un error, pero para evitar eso. En este cálculo simple que hicieron aquí, no les va a variar, ¿no? Pero es mejor trabajarlo en radianes. 0,12 Inge. 0,125. 0,126, ¿no sería? ¿Con cuántos decimales trabajamos, Inge? Bueno, ahí les voy a dejar a ustedes al criterio, ¿no? Ah, ya. Nosotros bien podemos trabajar con 2 decimales, con 3 decimales, y usted me dirá qué tanto se puede aproximar. Por ejemplo, en este caso estamos ajustando el tiempo que le toma el ciclo. Creo que lo ideal para aplicarle un poquito de sentido común es dejarle los 3 decimales, ¿no? Porque si decimos 0,126 segundos, ya es un segundo más que le estamos sumando, ¿no? Por eso ahí utilicen, yo escuchaba, ¿no? Escuchaba una clase que decía, el redondeo siempre dicen, el de 5 es el inmediato superior. Pero vean el proceso que están manejando. Yo escuchaba un ejemplo, digamos que me piden calcular o me piden medir 2,128 gramos y la fórmula tiene que ser así de exacta, ¿no? Y por ejemplo, yo en lugar de eso mido 1,29 gramos, ¿sí? ¿Qué tan malo puede ser para el proceso? ¿Qué tan crítico es el proceso que yo ponga 2,129 en lugar de 128? Entonces, por eso les dejo a su criticidad, ¿no? Por ejemplo, aquí es el tiempo. ¿Qué tanto podría variar si le pongo 125 o 126 en el proceso? No sé si me hago entender por ahí cómo deberían redondear, dependiendo de la criticidad del proceso como tal, ¿no? 0,125, ¿qué? Segundos. Correcto, ahí está el tiempo que querían, que me hablaran cada rato del tiempo, ya. Vamos a escribir el tiempo. O bien puedo decir 125, ¿cuánto? También con otra forma, ¿cómo puedo escribir este periodo, este tiempo? 125 milisegundos. Correcto. ¿Sí? Esta sería la forma adecuada de escribir eso, 0,125. 125 milisegundos. Y por último me pide encontrar la frecuencia. ¿Sí? A ver, ¿qué me falta por ahí? Luis, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cómo puedo encontrar la frecuencia? No está Luis. A ver, ayúdenos usted. Estoy aquí. Sería igual a 1 sobre t, que en este caso sería 1 sobre 125 milisegundos. Correcto, muy bien. Se valió de esta